Miranda sobre el tema accidentes de tránsito, ¿no? Se los dije hace un ratito, ¿cómo actuar ante un accidente de tránsito? Parece que es una obviedad, ¿no? Porque uno dice, bueno, me voy a comunicar con el seguro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La realidad es que hay un montón de cosas a veces que no tenemos en cuenta, que son muy cotidianas. Encima, imagínate si tenés un accidente de tránsito, los nervios que te agarran, lógicamente, no siempre actuamos como esperamos que íbamos a actuar. Así que de eso vamos a estar charlando ahora mismo con Andrea Miranda, que le doy la bienvenida. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Emilia? Un gusto. Igualmente, gracias por venir, por estar acá con nosotros y hablar de este tema. Le contaba a la gente que nos está escuchando que la semana pasada hablamos de seguros, la realidad es que está como muy relacionado, en este caso con los accidentes. Y me quiero meter de lleno en el tema, tengo un accidente de tránsito, choqué, supongamos, ¿no? Calculo que hay diferencias si yo tenía la culpa, si tenía la culpa el otro, pero ¿qué recomendás vos que sea lo primero a tener en cuenta o lo primero que uno tiene que hacer ante un accidente de tránsito? Bien, Emilia. Bueno, la verdad que por demás un tema interesante el de los accidentes de tránsito. O Sí, sea, la realidad es que nadie está exento de sufrir un accidente de tránsito. totalmente. Pero bueno, también es real de que son situaciones evitables si tomamos las debidas precauciones, ¿no es cierto?, a la hora de conducir nuestro vehículo. Ahora bien, ¿qué pasa si sufrimos un accidente de tránsito? Bueno, es súper importante saber cómo actuar en ese momento, ¿sí? De ahí en cara a un posible o futuro juicio que nosotros iniciemos para reclamar la indemnización de los daños que hemos sufrido como consecuencia de ese accidente de tránsito. Sí, En primer lugar, bueno, es fundamental tomar los datos del conductor del vehículo, ¿sí? Del otro vehículo que ha intervenido en el accidente, datos personales, los datos del vehículo, ¿sí? Tomar la patente, el dominio del vehículo, los datos de la compañía del seguro, ¿sí? Eso es fundamental. Como así también tener en cuenta de que cada conductor debe realizar la denuncia correspondiente del siniestro en su compañía de seguro, ¿sí? El tema de tomar los datos personales es importante, ¿por qué? Porque nosotros al momento de interponer una demanda por daños y perjuicios, esa demanda, para que quede bien planteada, la vamos a dirigir. Puede pasar muchos casos de que el conductor no coincida ser a la vez el titular registral del vehículo, ¿sí? Entonces, claro. nosotros vamos a tener los datos del titular que van a figurar en la cédula de identificación del vehículo, ¿sí? Pero bueno, son detalles a tener en cuenta porque en ese caso, si yo soy la víctima, la parte damnificada, lo que voy a hacer es reclamarle al conductor y al titular registral del vehículo. Y vamos a traer al juicio, ¿sí? Vamos a citar en garantía a la compañía de seguro. Por eso también es importante tener los datos de la compañía de seguro de la persona que nos ha chocado, ¿sí? Del responsable del accidente. Eso por un lado. El otro tema tiene que ver con que sepamos distinguir qué tipo de daños se han ocasionado, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es que hayamos tenido solamente daños materiales en el vehículo, ¿sí? Que en ese caso, bueno, podemos tomar fotografías del lugar del hecho, Claro. los daños que hemos tenido en el vehículo. En el caso de que tengamos testigos presenciales, está bueno pedir los datos de esas personas, ¿sí? Que han presenciado, porque, bueno, nos van a servir obviamente en el proceso civil como testigos. Y en el caso de que, además de daños materiales, existan lesionados, es súper importante de que, bueno, además de lo que es el servicio de emergencia, en el caso de que sea necesario en ese momento o no, darle la intervención a lo que es al agente de tránsito, ¿sí? A la policía vial, Sí. que en ese caso lo que se va a hacer es formar un expediente, ¿sí? Administrativo vial, que posteriormente, bueno, se le va a dar intervención a lo que es fiscalía por, bueno, la investigación de un posible delito en el caso de que hubieran lesiones. Pero bueno, este caso también es muy importante de que, bueno, se haga referencia a que, o sea, se le manifiesta al agente de tránsito de que sí han existido lesionados, porque se van a, para nosotros fundamental, para el día de mañana acompañar como prueba ese expediente. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar prácticamente todo lo que ha sucedido en el accidente, ¿sí? Vamos a tener lo que es un croquis en el que nos va a reflejar cómo ha sido la mecánica del accidente,
En el caso de los testigos, si hay testigos, se van a dejar asentados los testigos, fotografías del lugar y demás. Entonces, esa prueba también es fundamental porque, bueno, nosotros después lo pedimos como prueba y lo incorporamos al proceso, ¿sí? Claro. Bien, bueno, y el tema de la compañía de seguro es fundamental porque, bueno, como dije, nosotros lo que hacemos es traerla a juicio y la citamos en garantía para que, bueno, el seguro responda en la medida que corresponde dentro de los límites de la póliza, ¿sí? De ese seguro. Ahora, vos recién nombrabas, bueno, en el caso de lesiones, ¿no? Digo, uno en un accidente de tránsito puede tener una lesión leve, supongamos que, bueno, igual me tengo que ir a hacer atender, pero tengo un dolor en la pierna, por ejemplo. Pero en los casos que, bueno, no se lo deseo a nadie, espero que no suceda, pero si tenés un accidente más grave, digo, y estoy inconsciente y me tiene que llevar la ambulancia, no voy a estar presente, no puedo sacar fotos, no puedo tomar los datos del seguro. En esos casos, ¿cómo se maneja? ¿Quién se encarga? Bien, bueno, perfecto. O sea, son innumerables los casos en los que se da. Claro. En esos casos, de todas formas, bueno, se le va a dar intervención a la policía igualmente, lo que es el agente de tránsito, va a actuar en ese momento, ¿sí? Y va a labrar un acta vial con todos estos datos que yo dije anteriormente, el croquis, datos de testigos y demás. Pero bueno, eso no impide de que después la persona, cuando se encuentre en condiciones, ¿no es cierto?, de iniciar el reclamo judicial, lo pueda hacer. O sea, tengamos en cuenta de que aquella persona que quiera reclamar un daño y perjuicio derivado de un accidente de tránsito, desde que ocurre el hecho, tiene 3 años, ¿sí?, para iniciar esa acción. Claro, si no se hace dentro de esos 3 años, perdés la oportunidad. Se pierde el derecho a reclamar esa indemnización. Exacto. Bien. Y si, por ejemplo, si nada, se tarda mucho, yo no estoy en condiciones de hacerlo, ¿se puede encargar otra persona? Digo, un familiar, ¿puede arrancar con el reclamo? En realidad no, en realidad la persona que sufre, o sea, yo en lo que son estas medidas previas de decir, bueno, no, la víctima, la parte damnificada, sufrió los daños y terminó internada, bueno, algún familiar le puede servir de ayuda para todos estos pasos previos con el tema de la denuncia en la compañía y demás. De todas formas, bueno, tengamos en cuenta de que la compañía de seguro también puede recibir la denuncia de la propia víctima, y que acá, bueno, hay un dato no menor, que es que si bien la ley prevé de que uno tiene que denunciar el siniestro dentro de los 3 días de ocurrido, ¿no es cierto?, el accidente, de haber tomado conocimiento de ese accidente, bueno, este es un caso de una excepción en el que yo tendré que demostrar que, bueno, no estaban las condiciones para poder hacer la denuncia en ese momento, la puedo hacer con posterioridad. Ahora, en lo que es el reclamo civil, en la parte civil, en esa acción de daños y perjuicios, el legitimado activo va a ser quien ha sufrido esos daños, ¿sí? Bien. En el caso de las lesiones, la persona que sufrió esos daños, ¿sí? Si a la vez la víctima era conductora, pero no era la titular, bueno, el titular podrá reclamar los daños materiales también. Este proceso, donde, más allá de que venga tránsito y ya arranca el proceso ahí también, ¿no? Pero después, ¿dónde me tengo que presentar si quiero iniciar con el reclamo? ¿Con el reclamo judicial? Sí. No, bueno, eso en realidad depende de la persona de asistir a su abogado de confianza. Es súper importante que estos pasos que yo dije o estas medidas a tomar en cuenta, ¿para qué? Para que justamente, bueno, el cliente venga quizás un poco más preparado cuando nos viene a ver, para poder, bueno, uno armar la demanda ya con elementos que sean elementos probatorios suficientes, ¿no es cierto?, para, bueno, encarar ese proceso hacia una sentencia favorable en lo posible. Claro, siempre lo mejor también tener absolutamente todo lo que puedas en relación al accidente, ¿no? Es re importante. Independientemente, Andrea, sí. Independientemente de que no tengamos todos los elementos en ese momento, bueno, nosotros dentro del proceso civil después se produce otro tipo de pruebas, ¿sí? Nosotros pedimos pericias mecánicas, en el caso que hubieran, bueno, lesiones, pericias médicas, ¿sí? Independientemente de, bueno, de que se acompañe toda esa documentación por parte del cliente.
Claro, estos procesos, en realidad te iba a hacer otra pregunta, pero me surge ahora que te escucho. ¿Estos procesos son muy largos? ¿Tarda mucho para que salga una sentencia? No, mirá, después de toda la modificación que hubo en el Código Civil y en el Código Procesal Civil de Mendoza, la verdad que se han agilizado bastante se han Ujú. agilizado los procesos. De hecho, cuando uno interpone la demanda, se le da el traslado a la parte demandada para que ejerza obviamente su derecho de defensa e inmediatamente, si están dadas las condiciones, se fija una primera audiencia, ¿sí? Que, bueno, en ese caso lo que se hace es tratar de ver si hay posibilidad de conciliar entre las partes. Si no, lo que se hace es, bueno, a ver, el juez lo que decide es qué pruebas se van a admitir y cuáles no, y se pone un plazo de caducidad para producir esa prueba, y ahí inmediatamente se fija la última audiencia, que es una audiencia final, que que es donde van a declarar testigos si hay testigos, y Claro, directamente después se pasa al dictado de la sentencia. bien. En este último tiempo, en realidad, más de 2 años no han demorado. En un año hemos tenido sentencia, Ujú. la verdad Es que una buena bastante, noticia, es una buena sí, noticia sí. porque uno tiene esos tiempos a veces que es engorroso esperar. Pero bueno, si se agilizan es una gran noticia. Para ir cerrando, sí, tiene un poco que ver con la noticia que vimos recientemente sobre una persona que atropelló a varias personas. Fuera de que en la noticia comentaban que el conductor estaba alcoholizado, pero se me ocurre preguntarte, ¿qué pasa en los casos donde te atropellan o vos atropellaste a una persona? No sé si ahí el proceso es igual cuando es un choque entre dos autos o hay algo varía, hay algo que sea distinto. No, en realidad a ver, la persona, la parte damnificada, que es la que va a demandar y a reclamar los daños y perjuicios, bueno, va a reclamar daños que obviamente todo lo que alegamos lo tenemos que probar, ¿sí? Esos daños tienen que estar vinculados al accidente en sí mismo, y la parte demandada, ¿sí? Que es el que vendría a ser el responsable, bueno, tendrá que acreditar en su caso alguna eximente, ¿sí? Para liberarse de responsabilidad. Si yo soy la parte damnificada, voy a demandar a la persona al conductor responsable que me ha ocasionado el daño, o sea, una persona, sean dos o más, ¿sí? Pueden Claro, haber varios actores o varios demandados. claro. En estos casos, ¿puede quedar alguien demorado, por ejemplo? ¿En qué caso particular? Supongamos que atropellás a una persona. ¿Existe la posibilidad de quedar demorado? ¿En algunos casos se detiene a la persona o no? Sí, en La persona realidad, a ver, culpable. por ejemplo, en el caso de que vos das de la persona que atropelló a varias personas que iban en estado de ebriedad, bueno, esa persona, o sea, las víctimas podrán reclamar los daños y perjuicios independientemente, o sea, pueden seguir con su reclamo civil independientemente de lo que pase en la parte penal, ¿sí? En la vía penal. Por eso, bueno, al principio distinguía esto de las actuaciones Ujú. policiales, y en el caso de que hubieran lesiones o una muerte, un delito, ¿sí? Se abre un expediente penal que se va a investigar por separado, Bien, pero bueno, eso no quita que yo no pueda reclamar la indemnización por la parte civil, ¿sí? bien, perfecto. ¿Algún consejito, y ahora sí te libero, pero algún consejito para la gente en estos casos, así como primer pantallazo, lo que primero tenés que hacer, lo que vos recomendás? Bueno, además de tomar las debidas precauciones a la hora de manejar, que creo que es súper importante, Sí, lo más importante, evitarlo. bueno, claro, ante cualquier duda, bueno, consultar a su abogado de confianza, por supuesto, antes de actuar. Es súper importante eso, ante cualquier duda. Antes de tomar cualquier decisión, está bueno de que la persona se asesore previamente, pero bueno, sí tener en cuenta estos tips o estos pasos a la hora de tener un accidente, como medida, como por lo que dije, por el hecho de que el cliente ya llegue un poquito más preparado al estudio, eh, para, bueno, encaminarlo, ¿no es cierto?, a la interposición de una demanda y un reclamo judicial. Claro, excelente.
Bueno, Andrea, fue un placer realmente. Me encantaría recibirte en otro momento. Seguramente hay un montón de temas por los cuales charlar que me gusta contarle a la gente acá que nos está escuchando. Así que, si te parece, me encantaría esperarte en otro momento y te agradezco un montón por este tema de los accidentes de tránsito. Me parece importantísimo. Bueno, Emilia, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Buen lunes. Adiós. Gracias. Bueno, gente, ahí escuchábamos a Andrea Miranda sobre cómo actuar ante un accidente de tránsito. Me parece súper importante, súper interesante todo lo que nos contó. Hay cosas que uno ya tiene en cuenta sobre esto de el seguro, los agentes de tránsito que se presentan, tratar de tener toda la información del seguro de la otra persona involucrada, sacar fotos, tener la patente. Sobre todo, digo, cuando hay no solamente daños en el auto, por ejemplo, o en la moto o en el vehículo, sino también lesiones a uno, ¿no? Eso me parecía importante porque ¿qué pasa si no tenés tiempo de hacer todo eso y te llevan al hospital? Bueno, ¿cómo actuar en esos casos? Recuerden que tienen 3 años para hacer el reclamo judicial ante un accidente de tránsito, si no, perdiste la oportunidad y como siempre, como suele pasar acá en Acceso Directo, lo principal que tenés que tener en cuenta es estar bien asesorado, tener toda la información que corresponde para que por ningún lado te salga algo mal y además tener toda la documentación. Eso es importantísimo, así que le agradecemos muchísimo a Andrea Miranda por sumarse con nosotros. Recuerden, hablamos del tema del accidente de tránsito y todo va a quedar grabado en el canal de YouTube de Ciudadano News. Si lo querés volver a ver, si se lo querés pasar a alguien que atravesó justo un accidente de tránsito, lo encontrás ahí, se lo podés compartir en 2 minutos, así que aprovecha, suscríbete y ya después vas a encontrar toda esta entrevista para revivirla. Seguimos nosotros transmitiendo por la 91.7 y por streaming, así que se nos viene Manuel Adorni y todo lo que dijo sobre PAMI. Me pareció bastante picante, quiero decir. Así que lo escucharemos y después se viene todo sobre jubilados y pensionados también. Hasta las 17.